Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Flare. Este hackron nos lleva de vuelta a Kanto, pero aquí nos lo pasaremos en otro orden. En vez de empezar por Brock y luego Misty, tiraremos por Isla Canela, empezando por Blaine, y la historia está ligeramente cambiada de la del juego original. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita, no se puede usar más. Solo podemos capturar un Pokémon por ruta. No podemos superar el level cap antes de los combates de gimnasio o la liga, pero sí podemos hacerlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate, salvo los equipados, y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro hackrom o fangame favorito? Ahora sí, empezamos. Vengo a pegarme con los de la liga. Pero si no tienes Pokémon, ni cerebro tampoco. Pero bueno, empezamos la aventura en las puertas de la liga Pokémon, no de Chill, donde tras intentar pasar por este payaso, ¡te he oído! y tras encontrarnos con Blue un poco más adelante, nos iremos corriendo a nuestro pueblo. ¿Qué? Nos vamos a casa a contarle a nuestra madre que no vamos por ahí, y nuestro padre nos da un huevo suerte, que ni tan mal. El profe nos da a elegir a un inicial entre Slowpoke, Rhyhorn y Grimer, y nos vamos a quedar con el Slowpoke al que vamos a llamar Rosa. Tenemos una peleilla con Blue, nos iremos para arriba, atravesando este puente nuevo de la ruta 1 hasta llegar a Ciudad Verde. Pillamos el paquete del profe, volvemos a Pueblo Paleta, nos da la Pokédex y las Pokéball, la hermana de Blue nos da un mapilla, y ahora sí podemos empezar con las capturas. En la ruta 1 pillaremos a un Spearow al que llamaremos Marrón. Tiramos ahora para el sur de Pueblo Paleta a la ruta 21, ya que en este juego ganamos las medallas al revés. Este pavo nos da unas zapatillas y al repartir experiencia, capturamos a un Pidgey al que llamamos Marrona, y tras muchos combates llegamos a Isla Canela. Aquí pillamos la caña vieja, con la que pescamos a este Poliwag al que llamamos Azul, y tras esto nos damos un paseillo por la mansión Pokémon. Aquí pillamos tremendo Ponita al que llamamos Roja, atravesamos el sitio entero para pillar la llave secreta, y ahora sí podemos ir al gimnasio, donde está la prueba de siempre, la de las preguntillas, y aquí será donde nos peguemos con Blaine por la primera medalla. Empieza con Growlithe y nosotros con Azul. Usamos pistola agua, usa lanzallamas, le cura, y ahora le damos un crítico de pistola agua, debilitándolo. Le sigue Ponita, atacamos, usa lanzallamas, y ahora cambiamos a Roja, quien absorbe lanzallamas con su habilidad. Usamos pisotón, usa gruñido, y con otro pisotón lo debilitamos. Por último saca Magmar, falla polución, usamos látigo, y ahora cambiamos a Rosa, quien recibe una polución que nos envenena. Falla, usamos bostezo, volvemos a cambiar a Roja, a quien también nos pega y envenena, se duerme, le cura, atacamos con pisotón, él usa polución, atacamos de nuevo, falla, y con un último pisotón lo debilitamos y ganamos el combate. Al salir nos encontramos con Bill, un pavo que nos pide ayuda con una cosilla en las islas de esta región, y como no sabemos decir que no, nos vamos con él para ver a su amigo Celio. Bla bla, bla bla. Hola. Nos dan un meteorito y con él nos vamos a otra de las islas para llevárselo a este. Nos aparece un random, este dice que ha perdido a su hija, y con las mismas nos vamos a la tercera isla, donde nos pegaremos con los moteros. Marrona evoluciona, capturamos a un Bellsprout al que llevamos amarilla, y poco a poco avanzamos hasta llegar al bosque Vaya, donde capturamos a un Caterpie al que llamamos Verdona. Al fondo de este sitio nos encontramos a una niña perdida. ¡Tazukete! ¿Pero qué me narras? Y aquí nos encontramos tremendo himno que nos debilita a Marrona y a Azul. Ups, devolvemos a la niña con el padre, cambiamos al equipo. El Magikarp ese se lo compramos a uno antes, pero se me olvidó ponerlo. Y tras volver con los parguelas estos, por fin terminamos la parte de las islas. ¡Hasta aquí llegué! ¡José! ¡José! Tras este incómodo momento nos iremos nadando por aquí, consiguiendo algunas evoluciones y capturas nuevas. Atravesamos las Islas Espuma y un poco más tarde llegamos por fin a Ciudad Fucsia. Aquí nos iremos hacia la izquierda, consiguiendo que Marrón evolucione, nos daremos un paseillo por la zona Safari, y de aquí nos iremos al gimnasio, donde evolucionaremos a Amarilla en Weeping Bell y a Magikarp en Gyarados. Y ahora sí, nos pegaremos con Koga por la segunda medalla. Empieza con Weezing y nosotros con Gyarados. Usamos Furia Dragón, él usa Residuos, y con otra Furia Dragón lo dejamos KO. Le sigue Muk, atacamos con Furia Dragón, usa reducción, volvemos a atacar, usa residuos envenenándonos, le cura, fallamos, le damos de nuevo, usa otros residuos y ahora cambiamos a Marrón, quien recibe un residuos. Atacamos con un crítico de golpe aéreo, debilitándolo, y por último saca a Golbat. Usamos malicioso, nos pega con ataque ala, atacamos con ataque furia, usa otro ataque ala, cambiamos a Roja, nos pega con aire afilado y ataque ala, y nosotros usamos rueda fuego.
fuego, debilitándolo y ganando el combate. Ahora nos iremos a darle sus dientes a este buen señor y romperemos un pedrolo para conseguir a este Geodude, al que llamaremos Rococo. Ya de aquí tiraremos para la derecha, pasando la ruta 15, subiendo por aquí, rompiendo piedras por allá, y tras tremenda vuelta más larga que un furret estirado, atravesamos este subterráneo para llegar a Ciudad Azulona. Haremos lo típico de este sitio, como ir a pegarnos con el pavo del casino para poder bajar a la base Rocket. Train, situación. Estamos bajo ataque, ataque de pasión. Y como Giovanni no lo pilla, nos toca pelea. Pillamos el Scope Sylph, nos vamos al gimnasio. ¡Cuánta moza! Y aquí dentro nos pegaremos con Erika por la tercera medalla. Empieza con Victreebel y nosotros con Marrón. Usamos golpe aéreo, usa tóxico y con otro golpe aéreo lo dejamos KO. Le sigue Vileplume. Atacamos con golpe aéreo, usa drenadoras y con otro golpe aéreo lo debilitamos. Por último saca a Venusaur. Cambiamos a Roja, nos pega con Danza Pétalo, atacamos con Rueda Fuego, usa otra Danza Pétalo y ahora sacamos a Verdona, quien recibe otra Danza Pétalo más. Le cura la confusión, atacamos con Psicorrayo, le cura, volvemos a atacar, usa tóxico, usamos otro Psicorrayo, nos pega, volvemos a atacar y tras otra Danza Pétalo usamos un último Psicorrayo, debilitándolo y ganando el combate. Ahora que ya tenemos 3 medallitas con nosotros, nos iremos con la señora esta para que nos dé tremendo té. Pillaremos algunas piedras evolutivas por aquí y así evolucionamos a Amarilla en tremendo Victreebel. Nos iremos ahora por aquí, pero resulta que la chica de la MO de vuelo ya no vive aquí, sino que es este señor que nos da la caña buena. Iremos ahora a ver al bueno del guarda. ¿Quieres té? Te quiero. ¿Cómo? Y así podemos seguir pasando esta ruta para llegar a Pueblo Lavanda. Iremos donde el inspector de motes para llamar a Gyarados Giri. Hablaremos con la niña más creepy de este barrio. Tienes una mano blanca ahí. ¿Por qué no me da el sol, amiga? Y ahora sí entramos en la torre Pokémon. Aquí nos encontramos a Blue, quien no tiene mejor cosa que hacer en la vida que retarnos cuando nos ve y tratarnos de palos. Nos toca subir la torre capturando a un Haunter por el camino. Rosa nos evoluciona en tremendo Slowking, no sé por qué, pero tampoco me voy a quejar. Y tras hablar con Fuji, este nos da la Pokeflauta. Oh, Ramón, me gustas mogollón. Oh, Carmen, es verte y me da hambre. Hola. Le tocaremos tremendo temazo al Snorlax. Y tras capturarlo y llamarlo Snoo, volveremos a Pueblo Lavanda para hablar con el pavo este, quien nos dice que están pasando cositas en las Islas Espuma. Nos vamos para allá, donde tras conseguir que Roja evolucione, llegamos aquí. Nos encontramos con que Giovanni captura al Articuno de una, y ahora nos hace pegarnos de nuevo con él. Al derrotarlo, nos mandan a Pueblo Lavanda de nuevo, y ahora sí podemos subir para encontrarnos otro Snorlax más. ¿Y a ti qué te toco? De música. Pasaremos otro subterráneo para aparecer aquí, donde vemos que tenemos prohibido ir a Ciudad Celeste. Así que nada, nos iremos a Ciudad Azafrán. Aquí tenemos la típica cosa de este sitio, Sylph S.A., ocupado por los Rockets. Nos daremos un buen paseo por aquí, nos pegaremos de nuevo con Blue, nos dan un Lapras, y tras otra peleilla con Giovanni, el bueno del presidente nos da una Master Ball y nos dice que ole nosotros. ¿Y ahora qué toca? Pues irnos al gimnasio de Sabrina, quien ha apagado las luces solo por molestar. Y aquí nos pegaremos con ella por la 4ª medalla. Empieza con Alakazam y nosotros con Snow. Usa reflejo, nosotros bostezo, usa paz mental, usamos tambor, se duerme y ahora usamos golpe cuerpo, debilitándolo de una. Le sigue Mr. Mime, usa barrera, atacamos con golpe cuerpo, le cura, atacamos con un crítico de golpe cuerpo, dejándolo KO. Y ahora saca Himno, usa paz mental, nosotros golpe cuerpo, debilitándolo. Y ahora saca Starmie, usa paz mental, lo debilitamos también de un solo golpe cuerpo. Y por último saca otro Alakazam, nos pega con psíquico y con otro golpe cuerpo lo debilitamos y ganamos el combate. Nos toca ahora irnos hacia el sur, caminito a Ciudad Carmín. Aquí pillaremos la super caña y pescaremos tremendo Horsey, al que llamaremos Jojo. En la puerta del gimnasio nos encontramos con la buena de Mei, que nos ofrece los iniciales de Hoenn para quedarnos con uno, ni tan mal. Iremos por aquí, donde nos encontramos con el prota, aunque pasa de nosotros bastante. Y tras esto entramos en el gimnasio, donde hay tremenda lluvia puesta. Y aquí nos pegaremos con Surge por otra medalla más. Empieza con Ampharos y nosotros con Snow. Usa chirrido, nosotros usamos bostezo, y ahora cambiamos a Amarilla, quien recibe un puño trueno. Se duerme, usamos desarrollo un par de veces, y ahora usamos semilladora. Le cura, pero con otra semilladora lo dejamos KO. Saca ahora Manectric, quien también cae con semilladora, y por último saca Electabuzz. Nos pega con trueno, paralizándonos, y usamos otra semilladora más, debilitándolo y ganando el combate. Y ahora nos toca ir al barco. ¡Mira mi truco! ¡Steve, no! Pero ¿y este drama? Volveremos donde estaban los Rockets para pillar al tremendo Furret.
Pillamos el bono bici de este señor, hablamos con el pavo este, quien quita los setos y se va. Nos vamos al túnel Diglett, donde pillamos tremendo Dratini al que llamamos Drantonio. Y ahora nos toca pasarnos el túnel Roca en dirección contraria para salir por este sitio. Desde aquí nos iremos a la central energía, donde nos volveremos a topar con la chusma del Team Rocket. Uno de estos minions ha capturado a Zapdos y como no hemos podido evitarlo, nos toca irnos de aquí para llegar a Ciudad Celeste. Bueno, no podemos entrar, así que en realidad nos vamos a ir para arriba. ¿Pero por qué solo me encuentro gente así de random? Entramos en la casa donde el bueno de Bill se ha fusionado con un Clefairy, vete tú a saber por qué. Lo ayudamos a desfusionarse, nos da un ticket barco y tras tremenda vuelta a esta ciudad carmín nos vamos al puerto. Este camión me suena, ¿a que no? Entramos al barco, hacemos las paranoias de este sitio, que son básicamente pegarnos con Blue y luego con un montón de Rockets que quieren secuestrar el barco. Y tras derrotarlos le hacemos pat pat al Capi en la espalda y este nos da la MO de cascada, con la que por fin podemos subir tremenda cascada hasta llegar a Ciudad Celeste. Aquí pillamos la bici de una y nos vamos corriendo para el gimnasio para pegarnos con Misty por otra medalla más. Empieza con Starmie, nosotros con Snow, usa hidropulso, atacamos con golpe cuerpo, usa psíquico y con otro golpe cuerpo lo dejamos KO. Saca ahora a Ludicolo, nos pega con surf, usamos bostezo y ahora cambiamos a amarilla, quien recibe otro surf. Se duerme, usamos desarrollo, se despierta y usa rayo hielo y atacamos con ácido, debilitándolo de una. Le sigue Slowking, atacamos con hoja aguda, dejándolo KO y ahora saca a Vaporeon, quien también cae de una. Por último saca a Lapras, al que también atacamos con hoja aguda, debilitándolo y ganando el combate. Drantonio nos evoluciona tras el combatillo y al salir nos encontramos a Bill de nuevo. Este nos dice que están pasando cosillas en las islas y también nos ofrece un inicial, esta vez de Yoto. Y pues nada, nos iremos a pillar el barco para volver a Isla Prima. Aquí el amigo de Bill nos informa de que están pasando cositas y como no, nos toca a nosotros solucionarlas. Avanzaremos por la isla de Chill, llegamos al monte Ascuas y tras llegar hasta arriba del todo nos encontramos con que el Team Rocket ha capturado al tercero de los pollos legendarios. Atravesaremos una entrada que hay detrás de dos random para llegar aquí, donde pillamos un rubí y capturamos a Entei, al que llamamos Entete. Nos iremos de nuevo con el random este, quien dice que necesita otro coso para que funcione su máquina. Nos da un ticket para el barco y con esto nos daremos un paseo por las distintas islas. En una de ellas nos encontramos con esto, un pavo pegándose contra el Rocket. Le ayudaremos, obvio. Seguiremos dando vueltas por ahí, llegando a esta cueva donde está el Zafiro, pero justo aparece un random que nos lo roba. Nos vamos ahora a la otra base del Team Rocket. Aquí Giovanni nos atacará de nuevo, pero vamos, sin problemas. Recuperamos el Zafiro, se lo llevamos a este y al salir nos encontramos con que los Rockets nos estaban esperando. Nos secuestran y nos llevan a unas ruinas y además nos han robado los Pokémon. El pavo de antes está por aquí y tras un poco de guía de su parte y tras pegarnos con gente del Team Rocket haciendo cosplay de los líderes, por fin podemos salir y seguir con lo nuestro. Nos vamos al norte de Ciudad Celeste, donde tras pegarnos de nuevo con el pesado de Blue, seguiremos por aquí. El Team Rocket está haciendo cosas en la cueva celeste, pero hasta que no tengamos 7 medallas no podemos hacer nada, así que nos toca irnos a por otra. Atravesamos el Monte Moon, pero ¿y esta Kalima? Y por fin llegamos a Ciudad Plateada, donde nos colaremos en el gimnasio para pegarnos por la 7ª medalla. Empieza con Golem y nosotros con Rosa. Falla Fisura, usamos bostezo y ahora cambiamos a Giri, quien es inmune a terremoto. Se duerme, usamos Danza Dragón 3 veces y ahora usamos Cascada, debilitándolo de una. Le sigue Steelix, usamos Cascada, debilitándolo y ahora saca Aerodactyl, quien también cae de una. Saca ahora Tiranitar, al que también debilitamos con Cascada, al igual que a su Agron. Y por último saca a Kabutops, al que atacamos con Cascada, debilitándolo y ganando el combate. Aparece White, el random de antes, quien por cierto es parte del alto mando aquí, y nos lleva con él a la cueva celeste. Al final de este sitio tenemos a Giovanni, quien con los 3 pollos legendarios consigue capturar finalmente a Mewtwo, y con estos 4 legendarios de su parte nos toca pegarnos con él. Empieza con Articuno y nosotros con Giri. Usamos Danza Dragón, pone granizo, usamos otra Danza Dragón, nos pega con Ventisca y ahora usamos Cascada, debilitándolo. Le sigue Zapdos, al que también derrotamos de una cascada, y a este le sigue Moltres, quien también cae de un golpe. Por último saca a Mewtwo, al que también atacamos con Cascada, debilitándolo y ganando el combate. Mewtwo se enfada por haber perdido, los pollos se van volando y Giovanni nos dice que como vayamos a su gimnasio nos va a dar tremenda paliza. Así que nada, nos iremos por aquí para abajo para encontrarnos con otro legendario más, Celebi, al que capturamos y llamamos Bibi. Nos toca atravesar el bosque verde, que casualmente se llama como el server del canal que tenemos en Discord. Os dejaré un enlace en la descripción para todos los que queráis entrar. Y ahora sí, llegamos al gimnasio de Ciudad Verde. Aquí también hay una tormenta de arena y un montón de cosas para moverse, aunque tras un poquillo llegamos frente a Giovanni, contra el que nos pegaremos por la última medalla. Empieza con Skarmory y nosotros con Giri. Usamos Mofa para que no pueda usar doble equipo, nos bufamos mientras nos pega con ala de acero unas cuantas veces y ahora atacamos con golpe roca.
roca. Usa doble equipo un par de veces y atacamos con cascada, debilitándolo. Le sigue Agron, quien cae de una cascada, y a este le sigue Magneton, quien también cae de un golpe. Saca ahora Mawile, al que también debilitamos con cascada, y a este le sigue Scizor. Cambiamos a Roja, usa cola férrea, atacamos con nitro carga, él usa corte, y la tormenta de arena nos debilita a Roja. Se cura con restos y sacamos ahora en Tete. Le cura, atacamos con lanzallamas, debilitándolo, y por último saca a Metagross. Usamos lanzallamas, nos ataca con terremoto, y con otro lanzallamas lo debilitamos y ganamos el combate. Y tras otro combate con el tonto este, podemos volver a donde todo empezó, enfrente de la entrada a la Liga Pokémon. Y justo antes de entrar aquí, el pavo este nos da un ticket y nos dice que nos vayamos en barco a no sé dónde. Y como somos unos mandados, así lo hacemos, yendo a esta isla. Aquí tenemos que hacer esto en un orden en concreto para que nos podamos enfrentar a Deoxys. Tras esto volvemos aquí, y ahora sí nos deja entrar de una vez en la calle Victoria. Atravesamos este sitio más oscuro que el trasero de un grillo, para ahora sí llegar frente a las puertas de la Liga Pokémon. Evolucionamos a Trantonio en tremendo Dragonite, y así se nos ha quedado el equipo. Ya va siendo hora de terminar con esto. Os aviso de que la apariencia de los personajes no es la misma que tienen luego en combate, eso lo veo un poco feo. El primer combate lo tenemos contra Jake, quien parece el proto de Hoenn, pero en verdad es el padre. Uy, empieza con Skarmory y nosotros con Giri. Usamos Danza Dragón, nos ataca, repetimos ambos y ahora atacamos con Cascada. Nos pega, le cura y ahora usamos Golpe Roca y Cascada, debilitándolo. Le sigue Magcargo, quien cae de una cascada, y a este le sigue Explode. Atacamos con Golpe Roca, debilitándolo de una, y ahora saca a Milotic. Usamos Golpe Roca, usa Danza Lluvia y con otro Golpe Roca lo dejamos KO. Saca ahora Meganium. Atacamos con Cascada, usa Día Soleado y ahora usamos Golpe Roca, dejándolo KO. Por último saca a Deoxys, al que atacamos con Cascada, debilitándolo y ganando el combate. El segundo combate lo tenemos contra Rusali. Empieza con Absol y nosotros con Antonio. Usamos Danza Dragón, usa Danza Espada y ahora usamos Vuelo, debilitándolo de una. Saca ahora Flygon, al que debilitamos con una Garra Dragón. Le sigue Feraligatr. Usamos Garra Dragón, usa Danza Lluvia y con otra Garra Dragón lo dejamos KO. Saca ahora Charizard, quien cae con una Aqua Cola, y a este le sigue Manectric. Fallamos, usa Onda Trueno y Trueno, atacamos con Aqua Cola dejándolo KO y por último saca a Metagross. Cambiamos a Snow, usa Pad Mental dos veces, usamos Bostezo, usa otra Pad Mental, atacamos con Terremoto, se duerme y con otro Terremoto lo debilitamos y ganamos el combate. El tercer combate lo tenemos contra White. Empieza con Psyduck y nosotros con Amarilla. Le dormimos y usamos Desarrollo, se despierta y usa Amnesia y atacamos con Hoja Aguda, debilitándolo de una. Saca ahora a Alakazam. Cambiamos a Rosa, usa Pad Mental dos veces, usamos Bostezo, cambiamos a Giri, usa otra Pad Mental y se duerme, usamos Danza Dragón y luego Cascada, debilitándolo. Saca ahora a Camerupt, quien cae de una sola cascada y a este le sigue Raikou. Cambiamos a Snow, nos pega con Trueno, paralizándonos, usa Danza Lluvia, usamos Bostezo y ahora cambiamos a Amarilla, quien recibe un trueno que nos paraliza también. Se duerme, usamos Desarrollo, atacamos con Hoja Aguda, debilitándolo de una y ahora saca a Gengar. Nos golpea con Bola Sombra, nos paralizamos y dejamos que nos dé con otra para que nos debilite a Amarilla y poder entrar en turno limpio con Giri. Usa Hipnosis, come sueños y pesadilla, nos despertamos y usamos Danza Dragón y luego Cascada, debilitándolo. Por último saca a Venusaur, usamos Golpe Roca, usa Día Soleado, usamos otro Golpe Roca, falla Planta Feroz y ahora cambiamos a Entete, con quien usamos Colmillo Ígneo, debilitándolo y ganando el combate. El cuarto combate lo tenemos contra Gabe. Empieza con Gardevoir y nosotros con Giri. Usamos Danza Dragón, usa doble equipo 3 veces seguidas y por fin le damos con Cascada, debilitándolo de una. Saca ahora a Typhlosion, quien cae de un solo golpe y a este le sigue Tiranitar, quien pone una tormenta arena. Atacamos con Golpe Roca, debilitándolo y ahora saca Ampharos. Cambiamos a Snow, usa Rayo y Danza Lluvia, atacamos con Terremoto, le cura, atacamos con otro Terremoto, nos pega con Trueno, paralizándonos y con otro Terremoto lo dejamos KO. Le sigue Rayquaza, cambiamos a Rosa, usa Danza Dragón dos veces y nosotros usamos Rayo Hielo, debilitándolo. Por último saca a Blastoise, nos pega con Hidrocañón, usamos Bostezo y cambiamos a Giri, él se duerme y ahora usamos Danza Dragón un par de veces. Se despierta y falla, atacamos con Golpe Roca, nos pega con otro Hidrocañón y con otro Golpe Roca lo debilitamos y ganamos el combate. Y ahora sí, por fin, tenemos el combate final de este reto, el combate contra el campeón, Blue. Empieza con Pidgeot y nosotros con Giri. Usa Movimiento Espejo, nosotros Danza Dragón un par de veces, vuelve a fallar Movimiento Espejo y ahora usamos Cascada, debilitándolo. Saca a Raidon, quien también cae de un golpe de nuestro Giri y a este le sigue Scizor. Atacamos con Cascada, dejándolo KO y ahora saca a Kindra. Le damos un crítico de Golpe Roca, usa Danza Dragón, le cura,
roca, atacamos con otro golpe roca, bajando su defensa y con otro más lo dejamos KO. Saca ahora a Alakazam, quien tampoco resiste una hostia de nuestro Gyarados, y por último saca a Houndoom, al que también debilitamos con una cascada de Giri. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Flare. Hay muchos fangames y hackrom de la región de Kanto y este no está mal, ya que está curioso el ver cómo serían los equipos de los líderes si estuviesen en distinto orden. La trama de Team Rocket está bien, aunque a veces está explicada a empujones, y en general no me ha parecido un mal hackrom. Diría que la dificultad tampoco está mal, pero como he abusado un poco de Gyarados no la he notado tanto. Quizás debería de no usarlo en este tipo de retos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.